y un pilote, un elemento de cimentación profunda. Cuadrada, si ustedes quieren, una sección transversal cuadrada de dimensiones B por B. Así, esto es en planta. Y este elemento, que va a estar sobre el nivel del terreno natural, lo voy a poner aquí, el nivel del piso terminado es igual al nivel del terreno natural. Este elemento va a estar instalado hasta una cierta profundidad y el elemento tiene una longitud L. L. Y se entiende que todo esto es el... A ver, vamos a ver. Esto puede ser una capacidad de carga por adherencia, o en su caso, fricción. Y aquí va a haber una capacidad de carga por punta. ¿Sí? Entonces, vamos a llamarle así, de aquí hasta acá, y de aquí hacia abajo. Tenemos, voy a poner aquí, un suelo. Por ahorita lo voy a poner en estos términos. Suelo blando. Suelo de apoyo de la punta. Bien. Voy a tratar de hacer un esquema un poquito más al detalle a esta profundidad, donde se encuentra la punta del pilote. ¿Sí? Y voy a poner una sobrecarga. ¿Sí? Al nivel de piso terminado, a nivel de terreno natural, por simplicidad en estos momentos. Y va a tener una intensidad de carga omega. El ancho del pilote está en unidades de metros. La omega está en kilopascales. Ustedes tienen la longitud está en metros. Y esta capacidad de carga por punta por el momento está en kilonewtons. Kilonewtons. ¿Sí? Entonces aquí tenemos al pilote. ¿Sí? Y tenemos que este pilote está sometido a una fuerza vertical y se cumple la ecuación que dice que la carga total es la contribución de la capacidad de carga por adherencia o fricción más la capacidad de carga por punta. ¿Sí?
Y cuando a nosotros nos interesa saber cuál es la ecuación para calcular la capacidad de carga por punta, se nos genera por aquí un conjunto de acciones, o sea, esfuerzos adicionales en el terreno. Recuerden ustedes que el profe dijo que en lo posible iba a disciplinarse en términos de que todas las acciones van en color rojo y todas las resistencias van en color azul. Este es un esfuerzo vertical efectivo. Esto es, lo voy a poner aquí se conoce como la traza de la superficie de falla. Debajo de la punta del pilón. ¿Se alcanza a ver en forma completa el dibujo, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Este dibujo, este esquema, trata de todavía aproximar, este esquema, todavía trata de aproximar a lo que es un elemento de cimentación profunda en condiciones de funcionamiento. Cuando está recibiendo carga de la superestructura y pues tiene que reaccionar en términos de una capacidad de carga por adherencia o de una fuerza por adherencia, o en su caso fricción, es la contribución de las áreas laterales del pilote en el terreno, como lo hemos calculado, pero también, estrictamente hablando, interviene ahí la capacidad de carga por punta. En la capacidad de carga por adherencia lateral, las fuerzas son tangenciales, son paralelas, por decirlo así, a las caras laterales, que son además verticales en el piloto. Y por debajo, esta fuerza por punta actúa en forma perpendicular al área horizontal de la que consta la punta del piloto. ¿Sí? Entonces, en lo que hemos llamado el fuste del pilote, ¿sí? Se trata de caras laterales verticales con fuerzas tangenciales, fuerzas cortantes. Y en la punta del pilote más bien actúan fuerzas normales. ¿Sí? Bien, aquí estoy poniendo una expresión que así vista de una forma muy sencilla, pues nos dice que la capacidad de carga total en respuesta de toda la cimentación, entendiendo como por toda la cimentación, el suelo de apoyo más la estructura de cimentación, o sea, el elemento de cimentación profunda, suelo y pilote conjuntamente dan esta capacidad de carga total. Esta fuerza reactiva vertical se suma, esta lateral y esta de punta. Esa expresión, si bien es cierto, se puede leer en forma muy sencilla. ¿Sí? Si yo dijera, bueno, por decir, ahorita voy a inventar dos números. Si esta capacidad por adherencia fuese de 100 kilonewtons, 100
y acá fuera 50, 100 de adherencia y 50 de punta, implicaría que esta capacidad de carga total serían 150. ¿Sí? O sea, 100 más 50 da 150. Y sí, efectivamente, esta ecuación se verifica, por decirlo así, en forma cualitativa, porque están presentes, los estamos dibujando en el diagrama, este diagrama de fuerzas, que todavía, repito, todavía no incluye el peso propio, ni tampoco incluye la fuerza de flotación, como para llamársele un diagrama de cuerpo libre completo. Ahorita, como les he comentado, nos estamos aproximando a la situación real, primeramente entendiendo y calculando cada una de las componentes que van allí a estar presentes. En esta clase voy a revisar la forma de calcular esa capacidad de carga por punta, pero también me voy a permitir hacer la revisión, ahora sí, de las ecuaciones de equilibrio, cómo calcular el peso del pilote y la fuerza de flotación. Y finalmente, cuando ya tengo en un diagrama de cuerpo libre todas esas fuerzas, pues establezco un análisis de estabilidad. ¿Sí? Repito, eso es lo que vamos a ver esta clase. Bien, entonces yo les comento, ahorita me voy a centrar más en este dibujo, así. Justamente lo que ocurre en la punta del pilote. ¿Sí? Para que un elemento de cimentación profunda falle, ¿sí? Si en un momento dado en el pilote se está ejerciendo una fuerza vertical, ¿sí? F, ¿sí? Sí, ya sabemos que hay resistencia lateral, ciertamente, pero también aquí en forma conjunta, toda esta zona de esfuerzos se traduce en una fuerza de punta, lo voy a, en esta fuerza por punta, ¿sí? Y aquí hay una situación, o varias situaciones que interesa identificar, que interesa reconocer, de cómo funciona el terreno en contacto con ese elemento de cimentación profunda. Bien, lo voy a explicar en términos un poquito ya más cercanos a una formalidad, para que ustedes se den cuenta de cómo es este fenómeno, de la contribución de ambos tipos de reacciones en la capacidad de carga total. Si yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿qué entienden por una estructura hiperestática? ¿Sí? ¿Qué entienden por una estructura hiperestática? Ustedes, ¿qué me podrían decir? ¿Qué es una estructura hiperestática? Que por más fuerza que reciba se va a intentar mantener Sí. estable, estático, valga la redundancia. Ok, ok. ¿Qué más? Está bien, pero hay más. Yo recuerdo que una estructura hiperestática es cuando una estructura está en equilibrio, pero para saber, para conocer las condiciones de equilibrio de esa estructura no se requieren solo las ecuaciones básicas que se conocen, sino que se debe de hacer un análisis más profundo. Ok. Ok, tibio, tibio, tibio. Te estás acercando. ¿Alguien quiere contribuir con otro, con otra parte del concepto? Pues sí, bueno, así como dice el compañero, en teoría son una estructura que tiene más,
tiene más, bueno, tiene más ecuaciones que incógnitas. Sí. Ok, te estás acercando más, muy bien. Bien, no lo voy a hacer de emoción porque también tenemos el tiempo limitado. Estos son conceptos que, bueno, se supone ahorita ya deben de estar muy claritos, muy dominados por ustedes y, bueno, hay que repasarlos porque, pues, así funcionamos los seres humanos, repasando, repasando y repasando. Bien, una estructura se dice hiperestática cuando se encuentra en condiciones de equilibrio, tiene fuerzas actuantes y tiene ciertos apoyos, un cierto número de apoyos. Entre las fuerzas actuantes pueden estar también presentes momentos actuantes. ¿Sí? Entre las acciones, quise decir. Las acciones pueden constar de fuerzas y de momentos. Y los apoyos, pues son los que de alguna forma reaccionan también en términos de fuerzas y momentos. Estas reacciones de fuerzas y momentos se pueden tener en los tres ejes mutuamente ortogonales entre sí. El eje X horizontal, el eje Y horizontal y desde luego el eje Z vertical en profundidad. ¿Sí? Entonces, cuando existen multiplicidad de apoyos y cada apoyo puede reaccionar en términos de fuerzas y momentos, se dice que cuando uno plantea la ecuación de equilibrio, ¿sí? Si identifica uno que el número de incógnitas presentes que son aportadas por las reacciones, o sea, las reacciones dan las incógnitas, si ese número de incógnitas, llamémosle así en forma más sencilla, si el número de reacciones es más grande que el número de acciones cualitativamente diferentes, ¿sí? Entonces se dice que la estructura es hiperestática. Ahora, profe, ¿cuándo se dice que una estructura es isostática? Se dice que una estructura es isostática cuando el número de reacciones cualitativamente diferentes entre sí es exactamente igual al número de incógnitas. Perdón, el número de incógnitas es igual al número de acciones, pues. ¿Sí? 4 igual a 4, 3 igual a 3, en fin. ¿Sí? Y aquí comento esto porque estrictamente hablando, ¿sí? En el pilote, en este pilote, se generan fuerzas laterales y fuerzas de punta, que son cualitativamente diferentes, ¿sí? Porque una se produce por adherencia o fricción lateral y van en dirección vertical, ciertamente, y la otra también va en dirección vertical, pero se produce más que nada por la resistencia al esfuerzo portante que hay debajo de la punta del piloto. Traducción, lo que está diciendo el profe en términos sencillos y directos es que un pilote, cuando está funcionando simultáneamente a fricción o adherencia, cualquiera de las dos, y punta, en realidad es una estructura hiperestática. Entonces, cuando nosotros queremos resolver una estructura hiperestática, pues podemos involucrar un concepto que se llama grado de hiperestaticidad. ¿Sí? ¿Qué es el concepto de grado de hiperestaticidad, profe? Bien, ese grado de hiperestaticidad se calcula como la diferencia entre el número total de incógnitas que están presentes en el cuerpo que está uno analizando el equilibrio, menos el número de ecuaciones de equilibrio necesarias para asegurar que eso no se mueve. ¿Vale? No es el número, quiero decir, el grado de hiperestaticidad es la diferencia entre el número total de incógnitas presentes en el sistema menos el número de ecuaciones de equilibrio que hay necesidad de plantear para revisar esa igualdad. Bueno, quiero decir el equilibrio, mejor dicho, esa condición, quise decir. Entonces,
Si, por ejemplo, yo tengo en un sistema coordenado de 3 ejes, eso lo voy a ver un poquitito más adelante. En un sistema coordenado de 3 ejes, si por decirlo así, tengo 2 ecuaciones de equilibrio y tengo 3 incógnitas, entonces 3 menos 2 me da 1. Significa entonces que el grado de hiperestaticidad de esa estructura en equilibrio es 1. Por decirlo así, entonces los sistemas hiperestáticos se dice que trabajan con ecuaciones redundantes, ya con un enfoque matemático. Y cuando un sistema trabaja con ecuaciones redundantes, hay necesidad de poner otra ecuación que relacione las acciones y las reacciones para pues que esto tenga una facilidad de revisar la equivalencia de las incógnitas en función de no nada más las acciones, sino los datos adicionales que hay presentes en el sistema. Y en nuestro caso, los datos adicionales que hay en el sistema están integrados por la rigidez de los materiales, tanto que están en contacto lateral con el pilote, tanto la rigidez de los materiales que están debajo de la punta del pilote. Entonces, este pilote en realidad, esta ecuación que es de equilibrio, que aparentemente no tiene complicación, les estoy comentando que en realidad es dependiente de la magnitud de la rigidez, no nada más la resistencia del suelo, sino también es dependiente de la rigidez de los materiales con los cuales el pilote está en contacto. O sea, ya no es una ecuación solita de resistencia, aparentemente es de resistencia, pero geotécnicamente está involucrado también el fenómeno de la rigidez. ¿Y por qué la rigidez? Porque los materiales con los cuales está en contacto el pilote pueden ser diferentes. Puede que haya un solo mismo material, y todo sea un material, pero también puede ser que haya 2 materiales diferentes o más. Por ejemplo, en los ejercicios de la clase pasada vimos que hay diferentes estratos. Eso es algo muy común que se encuentra en los sitios donde desplantamos nuestras estructuras, que el depósito consta de varios estratos y en todos, bueno, no en todos, sino, pero tal vez en varios de ellos sí haya necesidad de estar en contacto directo, físico directo del pilote con ellos. Entonces, esto se hace un sistema en realidad de muchas reacciones, cada estrato va a dar su correspondiente reacción y a nosotros nos interesa plantear la ecuación general de equilibrio para revisar cómo, o sea, qué grado de hiperestaticidad tiene el sistema y, por supuesto, pues cómo lo vamos a resolver, ¿sí? Para nosotros la incógnita final es cuánto vale la reacción total. Sí, aparentemente es esta ecuación, sí, debo reconocer que es esta ecuación, pero a veces no es tan simple como suma toda la capacidad de carga por adherencia al 100%, consuma toda la capacidad de punta al 100%. No siempre es así. La forma fácil de hacerlo es un piloto está a la falla y simultáneamente alcanza la falla tanto en capacidad de carga por adherencia más la de punta. No siempre se cumple el 100% de capacidad con el 100% de capacidad y nos da la capacidad de carga total del elemento. No siempre es así, ¿eh? Pocas veces es así. Sin embargo, para poder estudiar, para poder entender mejor este fenómeno es a partir de este esquema, ¿sí? A partir de este esquema que se plantean diferentes autores, ¿sí? Voy a centrar toda la imagen entonces por acá, así. Se considera esto, por decirlo así, un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que están incidiendo en el suelo de apoyo de la punta del piloto.
Y ahí tenemos dos conjuntos de esfuerzos. Un esfuerzo vertical que está justamente al mismo nivel a donde llega la punta del pilote. El pilote en su punta. Este esfuerzo vertical. Y ese esfuerzo vertical, pues depende de los pesos volumétricos del suelo que están en contacto a lo largo de la profundidad del pilote, los espesores del suelo, por supuesto. Ahí está presente si es en condiciones efectivas. Ahí de alguna forma también tiene efecto el agua. ¿Sí? Y aquí en esta fuerza vertical también está presente el peso propio del piloto. Entonces, aquí hay una serie de esfuerzos que se van generando en lo que se conoce una superficie de ruptura. Cuando hace uno un corte en ella, como cortar una manzana, una pera, uno ve, por decirlo así, la orillita. ¿Sí? Pero sabe uno que en el interior hay esfuerzos. Esta línea en color rojo representa la forma en cómo podría fallar el suelo. Y esto, ¿sí? Con esta línea punteada, estoy representando la situación extrema de cuando la punta del pilote se asienta en el terreno, venciendo las fuerzas laterales, pero también venciendo la fuerza en la punta. Y ese terreno, aquí, para poder permitir que la punta del pilote avance, este espacio que se debe al asentamiento del pilote, cuando la fuerza es muy grande, hace que el suelo aquí a un lado de la punta del pilote tienda a levantarse. ¿Sí? ¿Por qué para arriba y no para abajo? Porque para arriba hay menos esfuerzos verticales que hacia abajo. Recuerden que en mecánica de suelos 1 calculamos que los esfuerzos geostáticos van creciendo cada vez con la profundidad. Entonces, uno observa aquí que estos fenómenos de comportamiento del suelo lo hacen siguiendo pues ciertos patrones, ciertas formas que nosotros decimos que tienen una cierta lógica. La lógica consiste en que los materiales fallan siempre por la parte más débil, donde hay menos oposición. Y donde hay menos oposición en este caso es un esfuerzo a este nivel que respecto de niveles más profundos. Entonces, esto, bueno, implica que nosotros tengamos relativamente claro el concepto de mecanismo de falla. Un mecanismo de falla es un conjunto de condiciones geométricas y de comportamiento, esfuerzo de formación de los materiales que están involucrados en la estructura, de tal suerte que cuando por parte de este elemento estructural, al estar en contacto con el terreno, le está aplicando fuerza, sabemos que todos los materiales, todos los materiales de la vida real, cuando reciben fuerza, se deforman. ¿Sí? Entonces, todos los materiales tienen una curva de esfuerzo de formación, incluso hasta el mismo concreto, incluso hasta el mismo acero, el mismo suelo, la misma roca. Todos los materiales, cada uno tiene sus propias propiedades de esfuerzo de formación. ¿Sí? O sea, no son perfectos. Toda vez que yo quiero generar en ellos un esfuerzo, todos los materiales necesariamente se deforman, unos más, unos menos. ¿Sí? Esta cantidad de deformación depende, por un lado, de la magnitud de la fuerza y, por otro lado, de la curva de esfuerzo de formación propia de cada material. Entonces, cuando uno hace la revisión de este tipo de diagramas, pues hay necesidad de tener estos conceptos claros, porque las ecuaciones con las cuales calcula uno
la capacidad de carga por punta, ¿sí? Perdón. Cuando calcula uno la capacidad de carga por punta, pues sin quererlo, hay una consideración en la forma en que interactúan las fuerzas y las deformaciones. Esa consideración en la que actúan fuerzas y deformaciones, nosotros le llamamos fenómeno de interacción suelo-estructura. Entonces, lo que está diciendo el profe en palabras más sencillas es que esta situación de conocer la capacidad de carga por punta es dependiente de cuánta fuerza se va quedando lateralmente en el pilote, ya que la diferencia, o sea, el resto, lo tiene que entonces tomar la punta del piloto. O viceversa, lo podemos ver también así. Entonces, esta ecuación que es relativamente sencilla, pues ahorita vamos a considerar que toda la capacidad de carga por punta se genera simultáneamente con toda la capacidad de carga por fricción. Valga la expresión, aunque en la gran mayoría de los casos no sea así. Ahorita, por simplicidad, nada más para aprender a cómo calcular cada parte al 100%, esa es la forma más fácil, cómo calcular la contribución de cada una de estas partes al 100%. Pero el profe reconoce o le está diciendo que en la vida real no siempre el 100% de una coincide con el 100% de otra. Para determinar ese, por decirlo así, porcentaje de participación de cada componente, pues le tiene que entrar a un análisis que se llama interacción suelo-estructura, que toma en cuenta la curva esfuerzo-deformación de los materiales y una ecuación de equilibrio más completa, más compleja, más amplia, que tiene que ver con el grado de hiperestaticidad de todo el sistema. Esto ya es más sofisticado y se ve en la maestría, por decirlo así. ¿Sí? Nosotros no lo vemos a nivel de licenciatura, pero el profe lo está reconociendo y entonces lo voy a poner aquí, que estas dos componentes, por simplicidad en licenciatura, se calcula al 100% y esta también se calcula al 100%. Por lo tanto, tengo una capacidad de carga al 100% de toda la contribución, al 100% de las dos partes. ¿Sí? Eso es lo que quiso decir el profe con toda esta explicación. ¿Sí? Estamos ante un fenómeno relativamente complejo si queremos ser muy precisos de conocer cuánta fuerza es con la que reacciona finalmente un piloto. Y cuando considera aquí uno los 100%, entonces es bien facilito calcular la capacidad de carga total. ¿Sí? Entonces, yo quiero preguntarles ahorita, no sé, tengo entendido que Andrea y su compañera Daniela les enviaron por ahí, ahorita me acaba de confirmar a Andrea, que les enviaron un archivo que es en referencia a que se llama Figráficas. Está en PDF, Figráficas. Muchachos, sí tienen a la mano ese archivo porque de preferencia ahorita lo vamos a usar. Sí, profe. ¿Sí? Allí en ese archivo, en la primera página, aparece este esquemita. ¿Sí? Este esquemita. Y en la página 2 y en la página 3 aparecen tablas de valores numéricos. ¿Sí lo observan? Bueno, yo debo hacer un comentario. A lo mejor yo aprendí a la antigüita y estoy acostumbrado a funcionar a la antigüita. La antigüita significa que yo necesito a fuerzas casi la hoja impresa para poderla manipular y poder ser, según yo, muy práctico a la hora de efectuar cálculos. Lo veo, a ver, lo veo, sí. Pero tal vez ustedes ya nacieron, son de la generación de los millennials, que nacieron con la computadora bajo el brazo, ¿sí? Y pues ya todo lo ven en el celular, en la misma pantalla de la computadora, y pueden leer una gráfica en la misma computadora trazando una línea vertical y una línea horizontal. O si se trata de una tablita, pues igual encontrar un valor de la variable independiente, recorrernos y encontrar el valor de la variable dependiente. Digo, no es cosa del otro mundo, todos lo podemos hacer.
Pero bueno, cada quien tiene sus formas y costumbres de trabajar más eficientemente. Por alguna razón, los seres humanos somos diferentes. No viene el caso ahorita a discutir al respecto. Bien, entonces a lo que voy es que les pido que tengan a la mano esa información o en pantalla, como ustedes quieran, y vamos a trabajar ahorita con ella para calcular la capacidad de carga por punta al 100%, que corresponde a la contribución de todo el suelo que está debajo y que cuyo condición de funcionamiento, cuando está en la rotura máxima, esta figurita está asociada al 100% de la al consumo del 100% de la capacidad de carga por punta del terreno. Entonces, efectuamos los cálculos y los involucramos en la fórmula y pues ya tendríamos entonces otra componente conocida de las reacciones en el pilote, que vamos a también en esta clase involucrarlas para calcular la capacidad de carga total del pilote, ahora sí en las condiciones completas. Entonces, voy a poner aquí en la parte derecha del pizarrón, ¿sí?, la fórmula. Entonces le vamos a poner expresión del autor Terzaghi para conocer, calcular la capacidad de carga por punta de un elemento de cimentación profunda. Y quiero conocer esta capacidad de carga por punta. Esa expresión dice que la capacidad de carga última en la punta del pilote, punta, es igual a CNC más gamma prima de F. O mejor dicho, lo voy a poner completa la expresión. No, si nos podemos hacer bola. ¿Sí? Yo lo que quiero es que haya claridad en todo esto. Esto se llama más Q prima NT más gamma de F NQ más un medio de gamma B, gamma prima B, N gamma. Esta es la expresión. Ahorita recorro la imagen. A ver, así. ¿Sí? Donde Q prima es la suma de omega más la sumatoria de los gamma por L. ¿Sí? ¿Sí? En kilopascal, todo está en kilopascal. Vamos a poner aquí donde. ¿Sí? Bien. Aquí voy a consumir como 10 minutos aproximadamente en hacer una serie de aclaraciones adicionales. ¿Alguien se acuerda? Digo, esto está ahí en las fotos que ya les había yo enviado. ¿Sí? Ahorita me interesa más que pongan atención, pero bueno, ahorita tomo fotos y se las envío si quieren. Ustedes no hay problema por eso. ¿Alguien se acuerda en qué consiste la ecuación corazoncito de la que hablamos al inicio del curso?
muchachos. ¿Están allí? Es esfuerzo entre área, ¿no? Esfuerzo entre área, muy bien. Yo les había comentado algo así como lo siguiente. Esfuerzo se calcula como un cociente de una fuerza sobre un área. La fuerza se calcula como el producto de un esfuerzo por un área. Y el área se calcula como el cociente de una fuerza entre un esfuerzo. Comenté que esto es un concepto muy importante. Si se ve ahora sí, las tres ecuaciones. Esfuerzo lo calculamos como una fuerza entre un área. La fuerza la calculamos como el producto del esfuerzo por el área. Y de esa misma ecuación despejamos al área y el despeje de esa área es una fuerza entre un esfuerzo. A eso en particular yo le llamo la ecuación corazoncito. Aquí entre nosotros, en la clase, por supuesto. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué le llama a usted ecuación corazoncito? Porque resulta que cuando analizamos el comportamiento de las cimentaciones profundas, la mente del ingeniero, valga la expresión, está allí sellada esta ecuación. ¿Sí? Lo que estoy tratando de decir es que el ingeniero debe de estar revisando la forma en que funcionan en términos de fuerza los materiales de apoyo de la cimentación. Debe de estarlo viendo. Esta ecuación debe estar así muy implícita en nuestra mente. Casi yo les dijera la mayor parte de los pensamientos del ingeniero civil, cuando trata el caso de capacidad de carga en cimentaciones, tanto superficiales como profundas, esa ecuación está presente de una u otra forma, ¿sí? Una o muchas veces. ¿Sí? Para yo dar a entender con más claridad de esto, voy a poner una situación un poquito, si ustedes quieren, jocosa, una situación chistosa. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay unos lentes. Ustedes ven, pues tienen un pequeño tinte color anaranjado. Entonces yo, por ejemplo, ahorita, pues estoy viendo, valga la expresión, transparente, directo. ¿Sí? La realidad la veo transparente, por decirlo así, tal cual es. Pero cuando yo me pongo estos lentes, observo la realidad con un tinte color naranja. ¿Sí? La observo con un tinte color naranja. Por razones obvias de que la mica es color naranja. ¿Sí? Pero entonces digo, ay, mira, todo se ve color naranja. Bueno, pues así es como debe pensar el ingeniero. Con unos lentes, hagan de cuenta que estos conceptos son como mis lentes. Traducción, esa ecuación debe estar por acá. Y para que yo empiece a analizar todo este sistema en equilibrio, hagan de cuenta que quiero ver este sistema con base en esta ecuación corazoncito. Ah, sí, ya vi los corazoncitos. Oiga, profe, están por donde quiera los corazoncitos, ¿eh? ¿Sí? Ja, 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 da risa. Sí, yo sé que da risa. Pero esta ecuación hay que traerla puesta, puesto que cuando estamos analizando el equilibrio y la forma interna en cómo funcionan los materiales, esta es la ecuación de interpretación. ¿Sí? Esa es la ecuación de interpretación. Entonces, esa ecuación
la aplicamos de una u otra forma muchas veces, incluso hasta más de las que nosotros pudiéramos suponer. ¿Sí? Comento todo esto porque al ser esto un esfuerzo, yo les digo la capacidad de carga por punta como fuerza. Entonces yo digo, bueno, ya tengo un área de la punta, tengo un esfuerzo con el cual trabaja el suelo en la punta, entonces puedo calcular esa fuerza que es la capacidad de carga por punta. Y esta ecuación me dice que para que yo obtenga una fuerza, debo tener como datos el esfuerzo y el área. ¿Sí? Entonces ahí está la ecuación corazoncito. En otras palabras, voy a ponerlo aquí en la parte derecha del pizarrón, ahorita me recorro. La capacidad de carga por punta se calcula como la capacidad de carga última por el área de la punta. ¿Qué significan tres puntitos? Puntos así, como lo estoy poniendo. Significa, por lo tanto, entonces, a ver, me voy a alejar un poquito. A ver, tal vez así. Ahí sí. Ahora sí. Se observa el dibujo y se observa la ecuación. ¿Sí? Ya no me afecta mucho pues el reflejo de la luz del foco. ¿Hasta ahí se ve con claridad el pizarrón, muchachos? Sí, profe. Sí, claro. Entonces, fíjense, fuerza es igual a esfuerzo por área. Voy a ser más explícito. La capacidad de carga en la punta se calcula como la capacidad de carga última que hay en la punta, proveniente de esta expresión, por el área de la punta del pilote. Cuando se trata de pilotes prismáticos, significa que su sección transversal es constante a todo su largo. ¿Sí? En este caso particular de pilote de sección cuadrada, de ancho B y largo B, entonces significa que su área de la sección transversal es B cuadrada. Entonces la capacidad de carga por punta para un elemento de cimentación profunda de sección cuadrada tiene la capacidad de carga última, en términos de esfuerzo, por B cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo quiero preguntarles en estos momentos si estas ecuaciones quedan claras. ¿Sí? ¿De dónde salen? ¿Sí? Recuerden que si voy a considerar que trabajan al 100% los esfuerzos en la adherencia y en la punta, entonces estrictamente hablando, esta es la ecuación que debe de aplicarse. ¿Sí? Obsérvenla bien y díganme si existe algún comentario o alguna duda por parte de ustedes. En estos momentos, pues la puedo aclarar, por supuesto. Es necesario que ustedes revisen estas notas y de los conceptos que ahorita yo he comentado, díganme si existe algo que no se haya entendido, muchachos. Ustedes están aprendiendo. Profe. Con toda confianza. Profe. Te escucho. En el área de la punta, por ejemplo, Sí. hay pilotes que son, bueno, su punta ahora sí que es una punta, una punta como de un lápiz. Sí. El área esa área igual se calcula. Estrictamente hablando, se calcula la proyección horizontal de esa punta del lápiz. Ok. Esa es Ok, la forma correcta de considerar la punta del piloto.
Ok, gracias. Su proyección al plano horizontal es lo que estoy tratando de dar a entender. Sí, Vale. Profe, Muy- ¿podría dibujar cómo se proyecta? ¿Cómo es la proyección horizontal de, por ejemplo, el pilote con punta, por ejemplo, de lápiz así? sí, claro. Sí, Gracias, por favor. sí, claro. Ahorita hago ese dibujo, permitan ustedes. Lo que sé es que estoy preparando las figuras para enviárselas a su correo de ustedes a través de sus compañeras, de su compañera Andrea. Permitan ustedes, estoy enviando, ¿eh? Um, ahora sí, permítanme unos segundos. Quiero preguntarle a Andrea si ya le llegaron las fotos. Sí, profe, ya se las mandé a mis compañeros. Muchas gracias, Andy. Gracias. Sí. Entonces, ya los demás compañeros se supone que ya deben de tener esta información en sus WhatsApp. Ya llegó. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, cuando se trata de la punta de un pilote, por ejemplo, de este tipo, o un pilote, valga la expresión, más exagerada. ¿Sí? Estrictamente hablando, ¿sí? Se toma la proyección B. Hay veces incluso que el área de la punta voy a poner aquí una sección cuadrada. El área de punta se calcula como B cuadrada. ¿Sí? O sea, no porque tenga una presentación de punta quiere decir que deje de penetrar toda la sección transversal del pilote. No. La sección transversal del pilote, cuando el pilote penetra, esa sección transversal del pilote tiene que desplazar necesariamente al suelo de apoyo. ¿Sí? O sea, tal vez facilite la construcción, pero nunca evade el área de la sección transversal. ¿Sí? Por eso es que se debe de considerar, se calcula pues como B cuadrada esa área de la punta que interviene en esta ecuación. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, muchachos? Nada más, profesor. Gracias. Ok. Ok. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es aplicar esto a un ejercicio. Ahorita yo recorro la imagen. ¿Sí? Voy a recorrer ahorita
el dispositivo para que ustedes vean la otra parte del pizarrón. Ahorita yo voy a poner un ejemplo, un ejercicio. ¿Sí? Voy a poner aquí un ejercicio y, bueno, pues vamos a aplicar estas expresiones. Voy a poner aquí un ejemplo. El ejemplo consiste en calcular la capacidad de carga. Más bien dicho, así directo, hay que ser más directo. Calcular la Q de punta. Calcular la Q de punta del pilote siguiente. Y voy a poner por aquí un pilote. Nivel de terreno natural. Voy a recorrerme. A ver, déjenme ver. Ahí está. Si no se ve, por favor, díganme y yo me ajusto. Entonces, va a ser un pilote precolado. Es más, ahorita que dijeron lápiz, voy a considerar un lápiz completamente de sección cilíndrica. Y de aquí hacia abajo. Y lo voy a dibujar incluso hasta si ustedes quieren como un lápiz. Ahora. Y aquí voy a tener un diámetro de medio metro. Un diámetro de medio metro. Voy a poner dos estratos. Uno por aquí. Y el resto que es un solo estrato. Evidentemente, aquí va a haber fuerzas laterales. Y va a haber una gran capacidad de carga por punto. Para tener precisión, aquí voy a poner que se trata de una arena. Y por simplicidad, ahorita voy a considerar que todo esto es arcilla. Es más, para que intervengan las tres partes, órale pues. Una arcilla arenosa. Entonces voy a tener aquí una capacidad por fricción. Aquí va a ser una capacidad por adherencia y fricción. Y aquí va a ser una capacidad de carga por punta. Punta. ¿Sí? Y voy aquí mismo a hacer los cálculos. Ah, y además, aquí me falta algo. La sobrecarga de ambos lados. Le voy a poner 40 kilopascales. Omega igual a 40 kilopascales. En ambos lados. Y vamos a poner los datos de espesores y distancia. Vamos a ponerle aquí el estrato 1 tiene 3 metros. Y además hasta aquí llega el agua. Órale. Esto es ascenso capilar. ¿Sí? Y aquí le vamos a poner 9 metros. Profe,
Escucho. Quedan como 2 minutos más o menos para que no se interrumpa otra vez. Si quieren, nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Está bien, es buena idea. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, muchachos. Capacidad de carga por punta. ¿Sí? Entonces, tenemos un peso volumétrico de una arena, vamos a ponerle 15. Y aquí un peso volumétrico de una arcilla, le vamos a poner 3. 15 kilonewtons sobre metro cúbico. 13 kilonewtons sobre metro cúbico. Y entonces ahora sí, en este material sí necesitamos saber cuánto vale el ángulo de flexión interna. Y por supuesto también cuánto vale la cohesión. El ángulo gamma y la cohesión. El gamma, 13 kilómetros sobre metro cúbico, una cohesión de 25 grados. Perdón, un ángulo de flexión interna de 25 grados y una cohesión de, vamos a ponerle aquí 40 kilómetros. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí en la parte derecha del pizarrón los cálculos. O sea, la solución. ¿Sí? Entonces, necesito calcular la capacidad de carga última. Sí. La capacidad de carga última de NC más Q' NQ más un medio de gamma B N gamma. Entonces, observo que el suelo es el 2 romano. Y les voy a pedir que tengan en la mano sus tablitas en ese archivo que les hizo llegar tu compañera. ¿Vuelves a tener clase? ¿O ya no? Sí, pero hasta las 2:30. Si el ángulo de fricción interna del estrato 2 son 25 grados, ¿sí? Si ese ángulo de fricción interna son 25 grados, entonces voy a querer conocer cuánto vale el NC, el NQ y el N gamma, y estos valores son de tabla. ¿Sí me estoy dando a entender qué es lo que se busca, muchachos? Conocer estos valores de NC, NQ y N gamma de las tablitas que ustedes tienen allí en el archivo. Y debo de hacer un comentario. Por favor, pongan mucha atención porque esto es muy importante de entender y, por supuesto, de aplicar sin equivocación. En el archivo que les envié, repito, aparecen 2 tablitas. La primera tablita en la página 2 y la tercera tablita en la página 3. Perdón, la segunda tablita quise decir. En la página 2
esa tablita está asociada a lo que dice allí que es un mecanismo de falla general. Y la última tablita está asociada a un mecanismo de falla local. Cuando el suelo tiene un parámetro de resistencia de más de 30 kilopascales, ¿sí? O un peso volumétrico de más de 13 kilonewtons sobre metro cúbico, los materiales típicamente desarrollan un mecanismo de falla general. Quiere decir que la figurita del mecanismo de falla que dibujé en el pizarrón y que tienen ahorita en su fotografía, se cumple o se verifica o se desarrolla, pues, ¿sí? Se tiene ese caso. Usualmente los pilotes de cimentación profunda los utilizamos cuando el terreno tiene parámetros de resistencia y de rigidez muy bajos. Si son más bajos del peso volumétrico de 13 kilonewtons sobre metro cúbico o la cohesión más pequeña de 30 kilopascales o el ángulo de fricción interna más pequeño de 25 grados, entonces con esta información prácticamente es suficiente como para decir que el suelo desarrollará un mecanismo de falla local. Uno que quisiera tener la precisión siempre de con qué valor de cohesión es la mínima que se tiene para poder desarrollar un mecanismo de falla general, que usualmente da más capacidad de carga por punta, y a partir de qué valor pues ya debemos utilizar los parámetros correspondientes a un mecanismo de falla local. No es a veces muy precisa la frontera, pero con estos datos que le estoy dando, voy a repetirlo. Si la cohesión es más pequeña de 30 kilopascales y el ángulo de fricción interna es más pequeño de 25 grados, ¿sí? Entonces en ese material se desarrolla típicamente un mecanismo de falla local. Local significa que va a dar poca capacidad de carga. Y en esos casos se utiliza la última tablita, la que tiene el NC prima, NQ prima y N gamma prima. Las primas son locales, las primas son locales, las primas son locales. Cuando estos factores de capacidad de carga no tienen prima, entonces están asociados a un mecanismo de falla general. No primas es general, no primas es general, no primas es general. Prima es local, prima es local, prima es local. Ahorita por aspectos prácticos estoy así generalizando que un material que tiene un peso volumétrico más pequeño de 13 kilonewtons sobre metro cúbico, una cohesión más pequeña que 30 kilopascales y un ángulo de fricción interna más pequeño que 25 grados, entonces necesariamente es un suelo que desarrolla un mecanismo de falla local y en un mecanismo de falla local se utilizan los factores de capacidad de carga primas, o sea, la tercera hoja que ustedes tienen ahí en la tablita de factores de capacidad, de valores numéricos de factores de capacidad. Traducción, lo que está diciendo el profe es que si el peso volumétrico es más grande de 13 kilonewtons sobre metro cúbico y la cohesión es más grande de 30 kilopascales y el ángulo de fricción interna es más grande de 25 grados o 25 grados, utilícese un mecanismo de falla general que no lleva primas los factores de capacidad de carga. Bien, esto que acabo de comentar, muchachos, ¿se entendió? Fue una pregunta mía hacia ustedes. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. Sí, profe. Bien, entonces voy a revisar primero
¿Qué valor numérico tengo en el gamma, en el C y en el phi? En el caso del estrato 2, que es el apoyo de la punta de mi pilote. Y digo, tengo 13, 25 y 40. El 13 es igual al 13 de la frontera que acabo de comentar. El 25 es igual al 25 valor frontera mínimo de la situación que acabo de comentar. Y de plano el 40 es más grande que el 30. Traducción, voy a utilizar un mecanismo de falla general para la forma en que va a fallar el suelo debajo de la punta del pilote. Traducción, de favor, ¿me pueden decir cuánto vale NC, NQ y N gamma? ¿Sí? En la tablita, entrando con phi igual a 25 grados y que es un mecanismo de falla general. O sea, la primera tablita, de favor, muchachos. 25.13. A ver, NC, ¿cuánto vale, perdón? 25.13. 25.13. Muy bien. NQ, 12.72. ¿cuánto? ¿14? 12.72. Ah, perdón. 12.72. ¿Y N gamma? 8.34. Bien. ¿Hasta aquí hay dudas, muchachos? No, profe. ¿No? Entonces, ahora sí, voy a calcular la capacidad de carga última. Es más, un poquito antes, si no, no va a caber. Déjenme así, así y así. Entonces, la capacidad de carga última va a ser igual al valor de la presión, que son 40, por NC, que es 25.13, le vamos a poner aquí, yo soy kilopascal, por 25.13, más, ahora, ¿cómo voy a sacar Q'? Q' lo voy a sacar como, aquí voy a poner un corchete, mejor dicho, me conviene más colocar un corchete, y es el esfuerzo vertical al nivel de desplante de la punta. Entonces yo tendría un producto de 15, está el 15, por un espesor de 3 metros, un espesor de 3 metros. ¿Sí? ¿15 qué, profe? Pues 15 kilonewtons sobre metro cúbico por 3 metros. Peras más peras me da peras, kilopascales más kilopascales. A eso le voy a tener que sumar, ¿sí?, el producto de 13 por 9, más 13 por 9. ¿13 qué, profe? 13 kilonewtons sobre metro cúbico por 9 metros. Otra vez peras más peras y manzanas por manzanas. Cierro el corchete rectangular, ¿sí? Todo eso es Q', o sea, es el esfuerzo vertical al nivel de desplante. Pero ¿qué creen? Y todavía me falta sumarle, déjenme ver, aquí está. Todavía le voy a sumar el valor de la omega, que en este caso vale 40. Más 40. Ahí está completito el cálculo. Más 40. Ahora sí, cierro el corchete. Estos 40 tienen la unidad directa de kilopascales, o sea, kilonewtons sobre metro cuadrado. Todo esto es el valor de Q. Todo esto es el valor de Q.
Aquí ya tuve una equivocación. Este valor de 13 al estar sumergido, aquí ya me equivoqué yo. Ay, permítanme, porque aquí sí me equivoqué yo. Ahorita les paso la foto, ya con todo esto corregido, por supuesto. Más 13 menos 9.81. ¿Sí? Ahora sí. Eso indica que el material está sumergido. Este material 13, por estar sumergido, 13 menos 9.81. Los 9.81 también son kilonewtons sobre metro cúbico. Por un espesor de 9 metros. 9 metros. 9 metros. Y ahora sí, más unos 40 kilopascales de sobrecarga. ¿Sí? Se cierra el paréntesis. Más 40 kilonewtons sobre metro cuadrado. Ya tengo el Q' y el NQ es 12.72. Todo eso viene multiplicado por aquí 12.72. ¿Sí? Es una cantidad adimensional. Y todo eso se le va a sumar, ahora sí, un medio de gamma. Un medio significa que es 0.5. Un medio de gamma prima por B y por N gamma. A ver. Un medio gamma prima es 13 menos 9.81 por B, que es medio metro, 0.5 de metro, y por 8.34. Entonces, las unidades son kilonewtons sobre metro cúbico, metros, y esto es adimensional. ¿Sí? Es decir, la capacidad de carga última en la punta de ese pilote. A ver, ahí está ya el pizarrón, muchachos. Me voy a acercar un poquito. Está. Sí se ve con claridad el pizarrón, muchachos, y el cálculo. Sí, profe. A ver, primero, ¿se entendió la fórmula? ¿Se entendió la sustitución de datos, muchachos? Sí, profe. Sí, profe, sí, sí, sí. Bien. Conste que vamos paso a paso, entonces no debiera haber complicación. De favor, ¿me pueden apoyar haciendo el cálculo en su calculadora de cuánto es esta expresión? ¿A cuánto se reduce numéricamente esa capacidad de carga última? Estoy suponiendo que están calculando, ¿eh? Sí, segunda. Ok, gracias.
Profe, yo tengo una duda. Sí, escucho. En el 13 menos 9.81, ¿por qué es menos? Sí. El 13 significa que ya estamos considerando la contribución al peso, al esfuerzo vertical que hay en la punta del pilote, ¿sí? Sí. Pero reconocemos que el suelo 2 romano está debajo del nivel de aguas freáticas. Ah, ok. Entonces, debemos de considerar la condición de Yo tengo un esfuerzo. resultado, pero no sé si esté bien. ¿Sí? Traducción, el agua, por decirlo así, dentro del agua, no pesa. Dicho de una forma sencilla, el agua dentro del agua no pesa. Es decir, nosotros solamente debemos de considerar la condición efectiva porque es la que desarrolla resistencia al esfuerzo cortante. El agua, para propósitos de mecánica de suelos y de cálculo de cimentaciones profundas, no desarrolla esfuerzo cortante. Sí, ya está bien. Es que no había visto el nivel de aguas freáticas. Sí, ok. Eso puede ser. Sí. Gracias. Sí. Ok. Profe, Escucho. me sale 2458. 2458. Y eso tienen que ser kilonewtons sobre metro cuadrado. ¿Alguien de favor lo puede comprobar, muchachos? A ver, ¿algún otro Sí, está compañero? bien. ¿Sí? Bien. Ahora, ya tenemos la capacidad de carga por punta última, o sea, a la falla, o sea, al 100% de toda la capacidad que da ese estrato 2 en la punta del pilote. Y solo que evidentemente está dada en términos de esfuerzo, o sea, esto está en unidades de kilopascales. ¿Qué necesito hacer para transformar esta capacidad en kilonewtons? O sea, para transformar ese esfuerzo en fuerza, ¿qué necesito, muchachos? Multiplicarlo por un área. ¿Vale? Sí, los escucho. Multiplicarlo por un área. Por el área, ¿verdad? ¿Cuál área? De la punta del piloto. Ok. Entonces, tengo que esto es igual a Q última por el área de la punta. Y esto es igual a 2458 por, ok. Cuando yo tengo un círculo en sección transversal, díganme ustedes de favor, ¿cuánto es el área de un círculo? Si el diámetro es medio metro. Pi por diámetro al cuadrado, ¿sí? Sobre 4. Bien, ¿alguien de favor puede hacer este cálculo? Punto 5 al cuadrado. Sí, escucho. 482.38. 482.38. Ajá. ¿En qué unidades?
Kilonewton sobre metro. Recuerden que es fuerza, ¿eh? Y si estoy multiplicando kilonewtons sobre metro cuadrado por metro cuadrado. El área se da en metros cuadrados. Entonces, ¿sí se observa de dónde salen los kilonewtons? A ver, muchachos. Sí se observa que son kilonewtons el resultado. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ese resultado en kilonewtons, aquí yo ya lo estoy pasando a toneladas fuerza. Resulta que la punta del pilote tiene 48.2 toneladas de capacidad al 100% de consumo de la resistencia del suelo. ¿Sí? ¿Sí se entendió, muchacho? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es tomarle una foto para que yo se las pueda enviar a ustedes. ¿Sí? Vamos a tomar la foto. Ok. Ve. A ver, vamos a ver. A ver, voy a poner esto así. Guardamos. Bien. Perdón que me atreves, ahorita les voy a enviar la foto. Ok. Y quisiera preguntarle a Andrea si ya le llegó la foto para que Sí, nos haga. profe, ya me llegó. Ya llegó.
Ok. 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 A ver, si ya les llegó la foto a todos, díganme de favor si hay alguna duda en cuanto al desarrollo del ejercicio. Muchachos. Todo bien, profe. Está bien. No, profe. Ok. Bien. Entonces, voy a mover la imagen a la parte inicial del pizarrón. ¿Sí? Bien, entonces vamos a regresar aquí a la figura original, que es una versión muy simplificada de un diagrama de cuerpo libre. Y digo simplificada porque todavía no toma en cuenta el peso propio del pilote ni la fuerza de flotación. Ya la clase anterior desarrollamos el método alfa y beta para calcular la capacidad de carga por adherencia y por fricción respectivamente en los suelos que son atravesados por la longitud del pilote. Y ahorita ya hicimos el cálculo de la capacidad por punta en el pilote, de tal suerte que entonces la suma de ambas componentes nos da la capacidad total del pilote. La contribución por fricción, o en su caso adherencia, más la contribución por punta, cualitativamente nos da la capacidad de carga total. Ahora, digo cualitativa porque cuantitativamente, ¿qué tanta fuerza del 100% de la capacidad de carga por adherencia se desarrolla en un pilote? Depende de cuánto se deforma el suelo. ¿Sí? Traducción, lo que estoy diciendo que hay una dependencia entre esta componente y esta. ¿Sí? Aquí en la fórmula estoy poniendo muy fácilmente que para fines prácticos, sencillos mejor dicho, para fines sencillos de cálculo, ambas componentes están desarrolladas al 100%. O sea, todo lo que da el método alfa, más todo lo que da el método beta, más todo lo que da esta fórmula de capacidad de carga, si se consideran al 100%, pues evidentemente tengo todo la capacidad de carga total del piloto. Esto es para propósitos de la escuela porque resulta que este procedimiento es el primer paso para entender cómo se realiza el segundo paso. El segundo paso es un paso de acercamiento más preciso a la realidad, ¿sí? Pero ese acercamiento más preciso a la realidad, dado que se involucra un fenómeno que se llama interacción solo-estructura, ese ya no lo cubrimos a nivel de licenciatura, porque necesita uno meterse con más detalle y uso de ciertas ecuaciones. Todas son de equilibrio, ciertamente, pero se le conoce. Ahorita, por ejemplo, ustedes están en sexto semestre, en su clase de estructuras isostáticas, y si no es en su clase de estructuras isostáticas,
será en su clase de análisis estructural. Yo no tengo aquí a la mano ahorita el plan de estudios, no sé de qué semestre sea la asignatura de análisis estructural, pero voy a suponer que es mucho después del sexto semestre. Voy a suponer, no lo tengo a la mano, perdón. Bueno, voy a suponer entonces que yo quiero entender mejor cómo funciona esta fórmula de capacidad de carga última y voy a tener que involucrar necesariamente un concepto, una herramienta adicional de cálculo que desde el punto de vista de la ingeniería estructural se sigue o se plantea para ser más preciso en la evaluación de cómo funciona un sistema cuando hay reacciones adicionales al número de ecuaciones de equilibrio. Profe, Sí. queda menos de un minuto. Ok, cortamos y nos